Bueno, hoy voy a hablar de salvos por gracia. Ese es el título. Y en palabras sencillas, ¿qué queremos decir con la frase salvos por gracia? Básicamente estamos diciendo que la salvación eterna es algo gratuito, algo que Dios nos otorga gratuitamente, no por las buenas obras que nosotros podamos hacer, sino por el puro beneplácito de la bondad divina. Yo todavía me acuerdo la primera vez en mi vida que escuché a un hombre decir que era salvo. Su nombre era José García. Y la verdad, cuando escuché que él dijo que él estaba seguro que si moría iba a ir al cielo porque él ya era salvo, me dio una combinación de disgusto y de risa al mismo tiempo. Cuando oí eso la primera vez. Me dio risa por un lado de pensar que hubiera alguien tan ingenuo de creer que como si supiera el futuro, que si se moría ya sabía que iba a entrar a la gloria. Y me dio disgusto de conocer que hubiera alguien tan arrogante de creer que fuera tan bueno como para merecerlo, ¿no? El problema estaba en mí y mi problema era doble. Yo tenía un doble problema cuando escuché eso por primera vez. Primero, yo entendí mal lo que él me estaba tratando de decir. Yo lo que entendí simplemente es que él me estaba diciendo que él era más bueno y más santo que nosotros los pecadores, que él ya se merecía la gloria, y por eso se me hizo chocante, porque yo pensé que eso es lo que él me estaba tratando de decir. Mi primer problema fue que realmente no entendí lo que él me decía. Pero mi segundo problema fue algo todavía un poco más complicado. El problema es que yo no conocía la Biblia y yo no conocía la terminología bíblica para hablar de las cosas espirituales, así que yo realmente no entendí que era la frase de que él decía que era salvo por gracia. Yo no entendía bien qué quería decir con ser salvo con exactitud. Me imaginaba, pero lo que de plano no entendía era qué significa eso de la gracia. Y me temo que en una reunión como esta, no solo tenemos amigos invitados que tal vez vienen por primera o segunda vez a una reunión como esta y que a lo mejor se sienten como yo me sentí aquella vez, diciendo aquí estoy con una bola de locos que se creen más buenos que yo, pero no les creo nada porque yo creo que son igual, que todos somos iguales, y que a lo mejor ya de por sí es todo un logro que estén aquí porque ustedes no conviven con gente como nosotros, gente que ya viene a la iglesia de vez en cuando o más regular. Pero yo les agradezco que se hayan dado la oportunidad si hay alguien así. Porque tal vez tú no conoces mucha de esta terminología. Pero no solo pienso en ti si tú vienes por primera o segunda vez a una reunión como esta. Me temo que hay gente, hay hombres que ya venimos a la iglesia con cierta constancia que todavía no entendemos. Bien, algunas de las implicaciones más profundas, tanto del término salvación como del término gracia. Pero yo le pido a Dios humildemente que me conceda en esta hora el don de aclarar estas cosas con más profundidad. Y mi meta es que Dios me conceda que al final de esta enseñanza, algunos de ustedes, Dios quiera, y todos, tengan un entendimiento más cristalino de qué significan estas cosas, la salvación y la gracia de Dios. Y no solo que la entiendan en su mente, pero que se pregunten si ustedes están disfrutando lo que estas cosas conllevan para la gente. Así que con esa forma de empezar, quiero decirles de qué les voy a hablar en los próximos minutos. Voy a decir 3 cosas en los próximos minutos. Primero voy a mencionar brevemente algunos de los pasajes de la Biblia que mencionan esa frase, salvos por gracia, para que vean que esa frase no nos la inventamos nosotros, no es una fumada de los cristianos que se les ocurrió ahí nomás para sonar domingueros, sino que es un concepto bíblico que aparece una y otra vez. Después de que yo
les lea o leamos juntos algunos versículos de la Biblia que mencionan esta frase? Voy a explicar con mayor detenimiento lo que la Biblia significa cuando habla de la palabra salvación y lo que la Biblia significa cuando habla de la palabra gracia, porque nuestra frase clave es salvos por gracia. Y por último, voy a tomar uno de los pasajes que leímos, que vamos a leer al principio, y lo vamos a desmenuzar. Vamos a ver un orden, un progreso en ciertas acciones que tienen que ver con Dios para aquellos que experimentan esta salvación por gracia. Y así al final cada uno se pregunte dónde encaja en este proceso. Así que de esas tres cosas les voy a hablar. Vamos a leer los versículos, vamos a analizar qué es salvación y qué es gracia, y luego vamos a ver un ejemplo de un versículo a más profundidad. ¿Están listos? Ok, empecemos entonces. ¿De dónde sale esta frase salvos por gracia? La sacamos de la Biblia. Y si trajeron Biblia y quieren ir a buscar algunos de estos versículos conmigo, pueden hacerlo, y si no, no hay problema, yo la traje y yo la leo para ustedes, ¿ok? El primero que quiero leer, uno de los primeros versículos que mencionan la frase salvos por gracia, está en el libro de los Hechos, capítulo 15. Hechos, capítulo 15, por favor. En el versículo 11. Aquí los apóstoles se juntaron para tener una especie de concilio y están debatiendo porque hay una controversia relacionada con el mensaje de la salvación. Y entonces ellos van a intercambiar opiniones y bajo la guía del Espíritu Santo van a llegar a una conclusión. Y miren lo que dice Hechos 15:11, leo en voz alta en la Biblia de las Américas, por si es que ustedes traen otra. Palabras un poco diferentes podrían sonar, pero al fin de cuentas el mensaje es el mismo. Escuchen, Hechos 15:11 dice: creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Explico. El contexto de estas palabras es que los judíos recibieron a Jesús, nuestro Señor. Jesús fue un judío, así que la raza judía fueron los primeros en escuchar el mensaje de Jesús, creerlo, experimentar el perdón de sus pecados y recibir la gracia de la salvación. Pero conforme Jesús resucita y se va al cielo, envía a sus discípulos a las otras naciones a llevar el mensaje de la buena noticia. Entonces, gente de nuevas culturas empiezan a creer en Jesús. Y algunos judíos dicen, no, ellos no son salvos, no son perdonados de sus pecados, a menos que cumplan las tradiciones nuestras. Y los apóstoles dicen, no necesitan cumplir las tradiciones, solo necesitan creer en Jesús. Y está esta controversia, así que se juntan para resolver esa controversia. Y la conclusión a la que ellos van a llegar está bien resumida en este versículo. Y este versículo simplemente está diciendo que los de raza no judía, ahora, ¿hay algún judío entre nosotros aquí? Levante la mano. No habemos judíos hoy aquí, así que solamente habemos gente no judía aquí. Bueno, pues cuando la Biblia habla de los no judíos, le llama normalmente gentiles. Para los nuevos pueden pensar gentiles, alguien muy amable, ¿no? Pero no, en la Biblia también la palabra gentil se refiere a los de raza no judía, así que ustedes serían gentiles y yo también, ¿ok? Y aquí está diciendo que nosotros somos salvos por la gracia del Señor Jesús de la misma manera que ellos también lo son. ¿Quiénes son ellos y quiénes son nosotros? Pues unos son los judíos y otros son los gentiles. Da lo mismo cuál es cuál. Lo que está diciendo es que todos somos salvos de la misma manera por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que vayan a ser salvos van a tener que ser salvos por la gracia, sin importar de qué raza sean. Siguiente ejemplo está en Efesios capítulo 2. Den la vuelta a las páginas de su Biblia más adelante. Después de Hechos sigue Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas y luego Efesios. Efesios capítulo 2 encontramos dos ejemplos más de la frase salvos por gracia. El primero está en el versículo 5, Efesios 2:5. Allí leemos así: aun cuando estábamos muertos
en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. El autor de estas palabras está hablando en sentido espiritual, es decir, no está hablando que estábamos muertos físicamente. No estábamos muertos físicamente. La Biblia dice que cuando una persona no ha experimentado la gracia de Dios, cuando una persona no tiene una relación personal con Dios por medio de Jesucristo, esa persona está espiritualmente muerta, separada de Dios. Aunque la gente crea que él y Dios son cuates, son amigos, no es cierto. Está muerta esa relación. Está espiritualmente muerta cualquier persona, aunque sea religiosa, aunque vaya a misa o a la iglesia cristiana o a cualquier iglesia, aunque lea la Biblia o aunque cumpla ritos. Una persona que no tiene una relación personal con Dios por medio de Jesucristo está espiritualmente muerta. Y para Dios nuestras acciones, especialmente las malas, no solo son pecados, son delitos también. Porque Él ha establecido una santa y perfecta ley, y cada vez que quebrantamos su ley es cometer espiritualmente un delito. Por eso dice que estamos muertos en nuestros delitos. Un ejemplo de esa ley es no mentirás, ¿verdad? Algunos conocen los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y uno de ellos dice, no mentirás. Mientes, quebraste la ley de Dios. Eres un delincuente espiritual, por así decirlo. Y ese solo es uno. Así que cuando estábamos nosotros así muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, esta vida de la que está hablando también es espiritual. O sea que hay gente física como nosotros. Es más, puede haber gente así aquí. Algunos de ustedes están viviendo su vida, pero están viviendo una muerte en vida. Ustedes están viviendo como, sin ánimo de ofender, como zombies espirituales. Que andamos ahí en el mundo haciendo nuestras cosas, pero no hay vida de Dios. La única vida que tenemos es la vida biológica. Pero Dios a unas personas, no a todas, a unas personas ya les dio vida espiritual. No podemos ver con los ojos a simple vista quién es espiritual muerto y quién es un vivo espiritual, pero Dios sí sabe quién es quién. Y esto va a depender de nuestra relación que tenemos con Jesús, con Jesucristo. No se trata de comprarnos una cruz, un crucifijo, es algo más que eso. No es físico, es espiritual, estamos hablando de asuntos espirituales. Y aquí dice que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Aquí ya nos va dando una pista, miren. La vida espiritual depende de mi unión con Jesucristo, mi unión espiritual con Jesucristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y aquí dice, por gracia ustedes han sido salvados. Ya vamos a explicar esas palabras, pero por ahora solamente está igualando dar vida juntamente con Cristo en ser salvos por gracia. Siguiente ejemplo está 2 versículos adelante, 3, en el versículo 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y aquí ya se nos adelanta algo. La fe es la herramienta o el medio con el cual nosotros nos unimos a Jesús para recibir la vida. Ustedes han sido salvados por medio de la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. Don significa regalo. Así que una vez más ahí vemos la frase salvos por gracia. El último que vamos a leer por cuestión de tiempo está en 2 de Timoteo capítulo 1. Mucho más adelante busque, si trae su Biblia, 2 de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9, lo voy a leer. Dice, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia
que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. La frase primera dice, Él nos ha salvado, y la frase final dice, según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Nos ha salvado según la gracia. Este versículo es el que voy a explicar al final, si el tiempo lo permite. Así que no voy a decir más por ahora de él. Como pueden ver, en muchos lugares, y no son los únicos lugares, de muchas otras maneras, el Nuevo Testamento usa la frase salvos por gracia una y otra vez, una y otra vez. Por eso cuando hay gente que dice que es salva por gracia, no es que se la inventó, es que lo leyó y lo sacó de estos pasajes de la Biblia. Pero ¿qué significan esas palabras? Y es lo que voy a pasar a explicar ahora. ¿Qué quiere decir la Biblia por salvación? ¿Y qué quiere decir la Biblia por gracia? Muy bien. Empiezo con la palabra salvación. Como ustedes ya deben de saber, la Biblia no se escribió en español ni en inglés originalmente, se escribió en otros idiomas. Así que la palabra salvación en el idioma original en que se escribió al menos el Nuevo Testamento, sotería, sonaría así, y el verbo salvar, soso, así suena en el idioma griego. Esas dos palabras tienen una idea muy simple. Salvar o salvación, para ellos, en términos simples, significaba ser librado de un peligro. Liberación de un peligro. Eso significaba salvar. Casi lo mismo que para nosotros. Les voy a dar unos ejemplos para que tengan mejor el cuadro. Un ejemplo muy clásico del uso de la palabra salvar en la Biblia lo encontramos en una historia del Antiguo Testamento cuando Dios saca a su pueblo de la esclavitud en Egipto. ¿Alguna vez ustedes han oído algo de esa historia? Un hombre llamado Moisés, Egipto, los esclavos, las plagas, todo eso. Hasta hay películas de caricaturas para los niños de eso. Así que no es una historia desconocida. Resulta que Dios levanta a un hombre llamado Moisés y a través de muchos milagros Dios finalmente logra que el faraón y todo el pueblo de Egipto dejen ir a los israelitas a la tierra que Dios les promete. Los israelitas salen rumbo a esa tierra prometida, pero en cierto momento Dios les dice, diles que den la vuelta. Era salirse de la ruta más rápida. Y eso no parecía tener sentido para ellos. Pero bueno, donde manda capitán no gobierna marinero, pues Dios dijo den la vuelta y pues tuvieron que dar la vuelta. Así que Moisés les dice, nos vamos a ir para allá. Ellos no sabían hacia dónde se dirigían. Y Éxodo capítulo 14 dice que Dios los lleva a un lugar donde finalmente ellos quedan arrinconados como pueblo. Todos los israelitas salieron y cuando los egipcios se dieron cuenta que los israelitas habían salido y que la tierra suya quedó devastada, se llenaron de indignación. La Biblia dice que Dios endureció el corazón de ellos para incitarlos. Y los egipcios, dolidos por lo que acaba de suceder, salen en sus carros de guerra detrás de los israelitas y los alcanzan, justo en el lugar menos indicado para los israelitas. Entre Migdol, bueno, ¿para qué les digo los nombres si todo el mundo no los conoce, no? La cosa es que ellos se quedaron esquinados entre, de un lado tenían las montañas altas, ya no podían seguir, y del otro lado tenían el mar. Y del lado que quedaba llegó el ejército egipcio. Y Dios interpuso una columna de fuego para defenderlos temporalmente, pero era cuestión de tiempo. Ellos sabían que los egipcios los iban a matar, estaban bajo peligro de muerte. Y en Éxodo 14:13, la Biblia dice cómo Dios le da esta orden a Moisés para todo su pueblo, y la orden que les da Dios es esta, les dice, solamente estén firmes y vean la salvación que Dios hará por ustedes. Esa es la palabra que Dios escogió. Vean la salvación que Dios va a hacer por medio para ustedes. Y los que conocen la historia ya saben qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó? Ayúdenme. ¿Qué hizo Dios? Abrió el mar. Abrió el mar, un viento fuerte separa el mar en dos murallas y ellos pasan en seco por el centro.
y son librados del peligro de la muerte. Son salvados. Y después los egipcios, cuando los israelitas ya van adelantados, saliendo del otro lado del mar, Dios levanta la columna de fuego y los egipcios, dolidos en el orgullo, entran detrás de ellos con la intención de exterminarlos. Y entonces Dios hace que el agua se revierta a su lugar y los egipcios mueren golpeados por el agua y ahogados. Y Dios, en el capítulo siguiente, en Éxodo 15, los israelitas que lograron cruzar en seco del otro lado del mar, cantan la victoria de Dios, y en el versículo 2 de Éxodo 15 dicen, porque Dios es nuestra salvación. Entonces, ¿qué es la salvación? En la Biblia la salvación es la liberación de un gran riesgo, de un gran peligro. Eso es la salvación. Y se puede aplicar a cualquier circunstancia de la vida, como en este caso, cuando una nación más poderosa quiso exterminar a un pueblo. En el Nuevo Testamento hay muchos ejemplos de la palabra salvación. Les voy a dar uno del Nuevo Testamento, ya les di uno del Antiguo. Hay un relato que está en el Evangelio de Juan, capítulo 6, en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Mateo también. Es una ocasión, en el Evangelio de Mateo en particular, en el capítulo 14, de los versículos 22 al 33, se nos narra que en una ocasión Jesús ordenó a sus discípulos, cuando estaban a la orilla de un mar, que en realidad era un lago, pero ellos le llamaban el mar de Galilea, les ordenó subir a una barca y cruzar la barca del otro lado cuando estaba oscureciendo. Eran como las 6 de la tarde, por lo que describe el pasaje. Dice que se acercaba la noche. La noche empezaba para los judíos a las 6 de la tarde. Así que empezaba a anochecer cuando se suben a la lancha. Pero Jesús en esta ocasión se queda en tierra firme y les dice: ustedes váyanse y allá nos vemos del otro lado. Y yo diciendo: pero váyanse. De hecho, el análisis de la historia dice que Jesús los forzó a irse. Les ordenó, les dice: súbanse y se me van. O sea, como diciendo, pues ni modo, ¿qué le decimos, verdad? Pues se fueron. Y la situación se desencadena de tal modo que cuando están ellos en la lancha se desata una gran tempestad. Un recio viento empieza a levantar olas grandes que azotan la barca una y otra vez, y ellos tienen que empezar a remar contra corriente, y muy pesado para ellos. Llevan casi 9 horas remando, porque el relato dice que ya iban en la tercera vigilia de la noche. Desde el tiempo aquellos dividían la noche, las 12 horas de la noche, de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, la dividían en 4 vigilias de 3 horas cada una. Quiere decir que para la tercera vigilia de la noche ya debían de ser pasadas las 3 de la mañana. Échenle cuentas, desde las 6 de la tarde remando. ¿Alguna vez remaste? No, pues se ve bien fácil remar desde la orilla cuando ves a los compadres allá, me están remando. Súbete a remar tú. Súbete a remar contra corriente y vas a ver lo agotador que es eso. Y todos ellos estaban ya casi por darse por vencidos en su esperanza de sobrevivir. Cuando pasada la tercera vigilia de la noche, Jesús, caminando sobre el agua, los alcanza. Y la historia dice que cuando ellos lo ven, creen que es un espectro, un fantasma de ultratumba, y se aterran, dicen: lo que nos faltaba, lo que nos faltaba. Pensábamos que no podía ponerse peor. Pues sí, el mismo infierno se está abriendo porque aquí hay un fantasma. Y entonces Jesús les grita y les dice: no teman, soy yo. Entonces Pedro dice, Mateo 14, qué interesante, miren. Pedro dice que en ese momento, cuando oye que es la voz de Jesús, pero con la tempestad así como que, pues no está claro, además está en la pura madrugada y ustedes saben que está nublado aquello con viento y la lluvia. Si eres tú, le grita Pedro, si eres tú, di que vaya a ti y camine sobre el agua, da la orden que vaya contigo. Y entonces Jesús solo dice una palabra de 3 letras, ven. Es todo lo que dice Jesús, ven. Y dice el relato que Pedro sale de la lancha. ¿Se pueden imaginar eso? No, está tremendo, ¿no?
que se sale de la lancha y luego que se da cuenta, órale, que empieza a caminar sobre el agua. Pero luego dice que cuando Pedro quitó sus ojos de Jesús y empezó a ver lo fuerte del viento, entonces se empezó a hundir. Se empezó a hundir, ya no estaba cerca de la lancha, ni había llegado con Jesús, ya estaba más cerca de Jesús que de la lancha, pero se empezó a hundir. Y entonces él gritó, Señor, ¿alguien sabe cuál es la siguiente palabra que dijo? Sálvame, ¿verdad? Estamos hablando de la palabra salvación. Señor, sálvame. Congelen la escena. Pregunto yo, ¿por qué se está hundiendo Pedro? ¿Por qué se está hundiendo? ¿Quién le pidió que se fuera a caminar sobre el agua? Él, por su propio gusto, nadie lo mandó, pero él quería, ¿no? Ok, se metió en un problema y quitó sus ojos de Jesús y ahora se está ahogando. Y no hay nada que él pueda hacer para salvarse. ¿O sí hay algo? No puede hacer nada. Está en un serio problema, en un serio peligro. Si nadie lo ayuda, ¿qué va a pasar? Díganme ustedes, ¿qué le va a pasar? Se va a ahogar. ¿A qué le tenía miedo? ¿Cuál era el riesgo? A morir. Ese es el peligro. La muerte. Ahogado. ¿Alguna vez alguien de ustedes se ahogó? No vino, ya lo enterraron, dice, ¿verdad? Yo me ahogué poquito una vez, yo me acuerdo cuando era chico una vez me fui a unas piscinas, hay unas albercas allá, y que me resbalo. Y ni tocaba el fondo, ni tocaba allá, y empecé a tragar agua. No, eso es horrible, hermanos, horrible. Si no me vi una prima y me levanta de los cabellos, y la tosedera y todo eso, horrible. Yo me puedo imaginar la angustia que se ha de haber venido sobre el alma de Pedro, decir, aquí me voy a acabar, aquí me quedé. Todo sin necesidad, él se lo buscó. No hay nada que pueda hacer él. Entonces dice, Señor, sálvame. Y dice el texto, esto es maravilloso esta historia, que dice que Jesús, extendiendo la mano, asió de él, lo tomó. Le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Todo lo que salvó a este hombre dependió de Jesús. No hubo nada que él hiciera por salvarse, ¿verdad que no? Todo lo hizo Jesús por él. Este es un buen cuadro de la salvación. Así somos nosotros. Nosotros estamos a la deriva por nuestras propias decisiones. Y ya estamos metidos en problemas espirituales, ya hemos quebrado la ley de Dios y la seguimos quebrando. Y ahora estamos perdidos, porque lo contrario a salvación en la Biblia es perdición. En 2 Corintios 2:15 dice que nosotros somos grato olor de Cristo para los que se salvan, pero olor de muerte para los que se pierden. Así que salvar es lo contrario de perderse. Salvación, perdición, son los extremos. El hombre, por causa de sus decisiones, está como Pedro, hundiéndose, perdido. Y su única esperanza es que Jesús lo haga todo, que Jesús extienda la mano y lo salve. No es Pedro el que extendió la mano a Jesús, es Jesús el que extiende la mano a Pedro para salvarlo. Entonces, de todos los riesgos, de todas las amenazas que pueden pesar contra una persona, ¿cuál es la mayor? La de muerte. A mí 2 veces me han amenazado de muerte y no se siente bien. No se siente bien que alguien te amenace de muerte. Tú no sabes a lo mejor si estén hablando en serio o no, pero en lo que averiguas no se siente bien. La muerte es el más grande de los riesgos que nosotros podemos enfrentar. Y la Biblia habla
que la muerte espiritual es la más grave de todas las muertes que uno puede enfrentar. Así que la pregunta que quiero hacer ahorita, que estoy hablando de la salvación, es: ¿de qué nos salva? Salvos por gracia, pero ¿salvos de qué? ¿De qué es la salvación? ¿De qué está hablando Dios cuando dice la salvación, que necesitamos salvación? ¿De ahogarnos en un lago? No, yo por eso no me meto al agua. Es más, ni me baño, dicen unos, ¿verdad? Para no correr riesgos. Obviamente no está hablando de eso. ¿De qué está hablando la Biblia cuando habla de salvación? Y aquí quiero felicitarlos a todos ustedes, porque la mayoría de hombres ni les importan las cosas espirituales, o ni nos importaban, porque yo también era así. No nos importaban. Es que es una locura hablar de las cosas espirituales, para uno es una pérdida de tiempo, hasta que Dios empieza a hacer algo en el corazón de uno. A veces por quedar bien con un amigo, a veces porque no le queda de otra, o a veces porque le da curiosidad. Dios tiene misteriosos modos de llevarnos a un punto como este, para que oigamos de las cosas que por gusto no oiríamos, de los temas espirituales. Pero cuando la Biblia habla de salvación, cuando menos nos está hablando de la salvación de tres cosas. En primer lugar, está hablando de la salvación de los pecados. En el Evangelio de Lucas, cuando los ángeles se le aparecen a los pastores para darles la buena noticia de que en la ciudad de David, en Belén, ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor, entonces se les avisa que ha nacido un Salvador. La madre de este Salvador era María, el padre, al menos en teoría, era José. Cuando él recibe la noticia, cuando él había recibido la noticia de parte de María que ella estaba embarazada por el Espíritu Santo, pues dijo: ay, sí, embarazada del Espíritu Santo. ¿Tú qué hubieras creído? Así dijo mi prima, tuvo gemelos, ¿verdad? Embarazada del Espíritu Santo. José dudaba. Entonces él se fue a dormir, y según Mateo 1, versículo 21, el mismo ángel se le aparece en sueños a José y le dice: lo que ella está gestando sí es del Espíritu Santo, y le vas a poner por nombre Jesús. Y Jesús significa Dios salva, fíjense, salvación. Pero el ángel le dice: ¿por qué se va a llamar así? Le dice: su nombre será Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así dijo el ángel. Por eso la Biblia, cuando habla de salvación, en primer lugar está hablando la salvación de los pecados. Para nosotros el pecado puede ser poca cosa, para Dios no. Para Dios el pecado es tan grave que amerita muerte, y me refiero a muerte espiritual, no solamente muerte física. La Biblia dice: la paga, el salario, la remuneración del pecado es la muerte. Así que en primer lugar, la palabra salvación en la Biblia se refiere a la salvación del pecado y de la consecuencia directa del pecado, que es la salvación de la muerte espiritual. Dios quiere salvarnos de la muerte eterna. Malo es morir físicamente, pero es peor morir físicamente y morir eternamente. Pero ¿por qué alguien moriría eternamente? ¿Por qué la paga del pecado es muerte? Porque Dios siente ira contra los pecados del hombre. Por eso la salvación en la Biblia no solo es salvación del pecado que produce muerte, sino en segundo lugar es salvación de la ira de Dios. No es del diablo a quien debemos temer, es a Dios. Escuchen cómo dice Romanos 5:9, si no lo quieren buscar yo lo leo, dice: entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, la de Jesús, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Por medio de Jesucristo somos librados de la ira de Dios. Dios tiene amor, pero Dios también tiene ira, indignación por todo nuestro pecado. Te aseguro que si alguien escupiera a tu esposa en la cara y le diera patadas a tus hijos y a ti te insultara, no estarías tan contento. Todos los pecados que nosotros hacemos a lo largo de nuestra vida
son algo similar para Dios. Un insulto a su santidad, porque Él es el que dijo que no hiciéramos eso, pero nosotros, como dicen los mexicanos, nos valió gorro. Que yo hago lo que quiero, a mí nadie me va a decir lo que yo voy a hacer. Y Dios contiene su ira, teniendo paciencia para con nosotros, pero entre más pecamos, la ira de Dios más aumenta, justamente. Pero Dios envió a Jesús a morir en nuestro lugar para descargar sobre Él la ira que nosotros merecíamos. Por eso dice que por medio de su sangre, de su muerte, somos salvos de la ira de Dios. Por eso debemos tener más miedo de Dios que del diablo. El diablo es el criado, hermanos. Dios es el dueño. El infierno es el horno. El diablo es el criado, pero el que da la orden es Dios. Por eso el Señor Jesús dijo en Lucas capítulo 12, escuchen, versículo 5, teman a aquel que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí, les digo, a Él teman. Y no está hablando del diablo, está hablando de Dios. Dios es el que nos va a llevar a juicio un día y va a decir, tú no pasas al infierno. Él es el que va a enviar. Dice, no teman solo a los que pueden matar el cuerpo y después no pueden hacer. Teman a aquel que después de la muerte puede enviarnos al infierno. Y ese es Dios. Por eso la salvación en la Biblia es salvación del pecado, de la ira y del infierno. Esa es la salvación en la Biblia. De eso te quiere librar Dios. Hay gente cuando tú les dices estas cosas, personas se burlan y dicen, estás loco. ¿Qué me importa? Yo no tengo miedo a la muerte. Al contrario, me dijo uno que se llamaba Benito. Yo me quiero ir al infierno porque ahí van a estar las muchachas. Así me dijo. ¿Saben lo que Benito me dijo en realidad? Que él quiere ir al lugar de los placeres eternos. Eso es lo que él quiere. Pero cree que los placeres van a estar en el infierno. Está muy equivocado. No están allí. Estamos perdidos sin Dios. Y Dios nos quiere salvar de eso. Así que cuando la Biblia habla de salvación, a eso se refiere. ¿Cómo participa una persona de la salvación según la Biblia? Por medio de Jesucristo. Jesucristo es el único embudo a través del cual Dios administra salvación a este mundo. No hay otro. El que no reciba la salvación de Dios por medio de Jesús, no hay otra. De muchas maneras la Biblia lo dice. En ningún otro hay salvación. Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. 2 veces es muy claro ahí el texto. En ningún otro hay salvación. Solo Jesús. No es Jesús y María. No es Jesús y Santo Toribio. No es Jesús y el Dalai Lama. No, es Jesús, punto. No hay otro. Solo Jesús. Después de haber aclarado la salvación, ahora voy a pasar a hablar de la gracia. Espero no tardarme tanto. Porque dijimos, salvos por gracia. Ok, salvaciones entonces es ser librado del peligro, específicamente del peligro del pecado que conduce a la ira de Dios y al infierno. Ser librado de eso. ¿Qué es la gracia? La palabra gracia es, para sorpresa de muchos, un sentimiento. Diga sentimiento. Es un sentimiento. La palabra gracia es un sentimiento. Así como tú sientes muchas cosas, la gracia es un sentimiento de placer. La gracia es un sentimiento de gozo, pero no es un gozo por cualquier cosa, es un sentimiento de gozo, de placer, por favorecer a una persona que no se lo merece. Esa es la gracia. Sin que haya mérito de por medio, es la disposición favorable que procede de la buena voluntad y que se manifiesta por actos de bondad. Simplemente la gracia es una gana, es un sentimiento de alegría que una persona tiene por favorecer a alguien que no se lo merece. Esa es la gracia.
La gracia no es misericordia. Hay otro término en la Biblia que muchos confunden con la gracia, pero no es lo mismo la gracia y la misericordia. La gracia es un sentimiento de placer, mientras que la misericordia es un sentimiento de dolor y de compasión o de lástima. Es lo contrario. La gracia es para el que no se la merece, mientras que la misericordia, o sea, la gracia se le da al que no tiene méritos, mientras que la misericordia se le da al que tiene mucha necesidad y mucha miseria. La gracia es provocada por la abundancia del que la da, mientras que la misericordia es provocada por la abundancia del que la recibe, abundancia de necesidad y de miseria. Pero acá la gracia es por la abundancia de bondad. Las dos, la gracia y la misericordia, al final se hacen visibles a través de acciones, de actos a favor del que la recibe, pero son actos motivados por cosas inversas. Este es por la alegría y este es por la tristeza. Este es por la abundancia mía y este es por la necesidad tuya. Pero estamos hablando que aquí la salvación es por gracia. Hay otros pasajes que dicen que la salvación es por misericordia, pero en estos pasajes que leímos dice que es por gracia. Es por Dios, no por nosotros. Ese es el punto. La gracia, lo contrario a la gracia es la deuda, según Romanos 4:4. Dice, porque la gracia ya no es gracia cuando es por obras, porque al que obra se le cuenta como deuda. Pero al que no obra, sino que cree, entonces se le da por gracia. Lo voy a explicar así. Imagina que hay dos personas. Persona 1, persona 2. Esta persona, yo entro en un trato con ella y le digo, quiero que hagas estas cosas y yo te voy a pagar, te voy a dar esto al final. Ok, entonces él las hace. Ahora yo tengo una deuda con él, porque tuve un acuerdo legal y ahora él hizo, ahora yo le debo. Pero esta persona, yo nunca hablé con él ni hice un acuerdo con él. Así que llega el día del fin de semana y a pues yo le debo, así que yo tengo que ser justo, le tengo que hacer justicia por lo que le debo, entonces le doy, digamos que $1,000. Pero luego volteo con este otro y le doy $1,000 también. El mismo acto representa dos cosas diferentes por causa del acuerdo, porque él hizo algo, entonces yo le debo. Pero este no hizo nada. A este le di justicia, a este le di gracia. ¿Entienden lo que digo? Porque este no lo merecía y yo se lo di porque quise. Pero este, porque hubo una ley de por medio. Por eso en la Biblia, contrario a la gracia, son las obras, las deudas y la ley. Y la Biblia dice que somos salvos por gracia y no por obras. Que somos salvos por gracia y no por la ley, que somos salvos por gracia, porque Dios no nos debe nada. Dios no nos debe nada. Nuestras obras no cuentan cuando se trata de la gracia, porque no es por lo que yo hago, sino es por lo que Él siente, por su alegría de dar. Esa es la gracia. Cuando Dios da gracia, cuando alguien da gracia, no solo Dios, pero cuando alguien siente favor por una persona, no solamente se queda en sentir, se manifiesta en acciones. La gracia de Dios se manifestó enviando a Jesús a morir en nuestro lugar y resucitándolo de los muertos para hacerlo el Señor y Rey de todos. Así que la gracia en el que la da se traduce en acciones, pero en el que la recibe, ¿cómo te sientes tú cuando no hiciste nada y alguien te da algo? Alegre, exactamente. Lo primero que experimenta el que recibe la gracia es gozo. Pero no solo recibe, no experimenta solamente gozo, sino que también experimenta agradecimiento, gratitud.
Y hay versículos que dicen eso, que los que reciben la gracia experimentan gozo y gratitud a Dios. Porque no es por lo que ellos hicieron, sino es por lo que Él hizo por ellos. Así que en resumen puedo decir que salvos por gracia significa salvados de la ira de Dios y del infierno por el afecto favorable de Dios sin tomar en cuenta nuestras obras. Ahora vamos a terminar analizando un versículo que es 2 de Timoteo 1:9. Vamos para allá. Les dije que lo íbamos a dejar para el final y ya estamos en la recta final. ¿Ok? 2 de Timoteo 1:9. El versículo dice así. Vamos a quebrarlo en 7 pedacitos. Aquí necesitan poner toda la atención que les queda para que entiendan la lógica de este proceso, porque si la entienden, probablemente algunos de ustedes van a descubrir cómo ser salvos hoy. Y si ustedes creen que ya son salvos, hoy van a descubrir algunos detalles en relación con esto. ¿Están listos? 2 de Timoteo 1:9, fíjense. Él, número 1, Él nos ha salvado, salvación. Entonces fíjense, le dije siete partes de este versículo. Él, número 1. 2, nos ha salvado, o salvación si quieres decirlo. 3, nos ha llamado con un llamamiento santo. Llamamiento, así que 1, Dios. 2, salvación. 3, llamamiento. No según nuestras obras. Y ahí 4, obras, ¿verdad? Y luego, sino según su propósito. 5, propósito. Y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. 6, gracia. Y número 7, desde la eternidad. Esto parece un trabalenguas. Fíjense otra vez, ¿cómo dice? Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. ¿What? Ahora, yo voy a separar estos 7 pedacitos y los voy a reacomodar. No arbitrariamente, lógicamente. Les voy a explicar cuál es la secuencia lógica de cada una de estas 7 partes para que vean en sentido lógico. Aquí Pablo no está siguiendo el sentido lógico estrictamente. Lógico en su orden de pensamiento sí, pero para nosotros lo vamos a acomodar en sentido secuencial. A eso me refiero, en sentido secuencial lógico. De estas siete partes que dice este versículo, la primera de todas es la primera. ¿Cuál es la primera? Dios. Bueno, ahí no dice Dios, Luis, ahí dice Él. Sí, pero ¿cuál es la última palabra del versículo anterior, del versículo 8? ¿Cuál es? ¿Alguien lo tiene ahí? Dios. Él, entonces está hablando de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dios. Entonces, número 2, después de que Dios existe, la segunda palabra que voy a poner es la última del versículo. ¿Cuál es? Desde la eternidad. Y aquí está hablando desde la eternidad pasada. Les voy a explicar cómo Dios expresa qué es la eternidad para Dios. La eternidad para Dios es el tiempo que hay antes de que el tiempo empezó a contarse. ¿Cómo contamos el tiempo? ¿Ustedes saben cómo se mide el tiempo? Por los astros. ¿Sabían eso? El sol y la luna, 24 horas. La rotación, el año, los meses, 30 días o 31, y la rotación de la Tierra un año y se repite. Pero hubo un periodo en que no existían los astros y el universo. Así que todo lo que hay antes de que el tiempo empezó a contarse se llama eternidad. Y cuando todo lo que usamos para medir el tiempo se acabe y ya no exista, va a continuar ¿qué? La eternidad. Así que eternidad futura y eternidad pasada, y tenemos en medio este tiempo. Antes de que el tiempo pudiera ser contado, en la eternidad pasada, Dios, desde la eternidad, número 3,
su propósito, según su propósito. Dios en la eternidad pasada se hizo un propósito. Él dijo, voy a hacer algo. Eso significa propósito. Es como un plan. Un plan dijo, voy a hacer todo esto, Y en ese propósito incluyó a algunas personas. Eso es lo que el texto está diciendo. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito. Dios en su propósito eterno ha incluido a algunas personas. ¿No te gustaría ser parte del propósito de Dios? Tu vida no es un desperdicio. Cuando tú no estás en Dios, tu vida es un desperdicio. Tú nomás vives esta vida y se acabó. Tu vida es un desperdicio. Es un desperdicio para tus hijos, es un desperdicio para tu esposa, es un desperdicio para tu nación. Cuando tú no estás en Dios, tu vida nada más es una existencia, pero tú no encajas en el propósito de Dios. Pero Dios tiene un propósito, tu vida no es un desperdicio. Tu vida es valiosa para Dios y hay un lugar en el propósito de Dios para tu vida. Él te hizo a su imagen, porque tiene un propósito. Hay un lugar en el propósito de Dios para ti. No eres un accidente de una madre soltera. No eres un rechazado, no eres un fracasado, no eres un milloneta, eres una persona que tiene un lugar en el propósito de Dios, si estás dispuesto a reconciliarte con Él. Dios, eternidad, propósito. Número 4, llamamiento. Cuando arranca el propósito de Dios, cada cosa empieza a ocurrir conforme a su propósito. Y un día naces tú y yo. Y cada ser humano nace en el lugar y en el tiempo que le toca. Y entonces Dios, a los que tiene adentro de su propósito, un día los llama. Ahí dice llamamiento santo. Dios usa hombres como yo. La Biblia les llama evangelistas, que cruza en tu camino en algún momento para hablarte de estas cosas y decirte, Dios te llama, Dios tiene algo para ti, debes arrepentirte de tus pecados y creer en nuestro Señor Jesucristo, debes convertirte, debes aceptar al Señor Jesucristo. Y cuando tú oyes eso y lo que oyes hoy hace sentido para ti, Dios es el que te llama a través de hombres imperfectos como yo. Y ese es el llamamiento, es un llamamiento santo. Y cada uno de nosotros tiene su propio día de su llamamiento. Yo tuve el mío y cada uno tiene el suyo. Y tal vez para algunos de ustedes ese día de llamamiento sea hoy. El llamamiento santo de Dios. Dios, eternidad, su propósito y su llamamiento santo. Número 5. No según nuestras obras. Las obras no son la razón por la que Dios te llama. Las obras, tienes que renunciar a tu confianza en tus obras religiosas, tus obras buenas y tus obras malas también, tus pecados. Tienes que renunciar a tus obras, porque el propósito de Dios no es según nuestras obras, sino, número 6, sino según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Dios tiene en su propósito eterno un sentimiento favorable para contigo. Eso es su llamamiento, que Dios, aunque siente ira por tu pecado, aún así se ha aguantado la ira para llegar a este día, el día del llamamiento. Y si haces a un lado tus obras, Él te extiende su favor inmerecido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si aceptas que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por tus pecados, que fue levantado de los muertos para ser el Señor de todos, y lo aceptas como tu único Rey y Señor, como tu único Salvador, entonces la gracia de Dios activa para ti. Y la salvación aplica. Eres perdonado de tus pecados, la ira de Dios se le cobra a Jesucristo en la cruz y eres librado de la muerte eterna en el infierno. Eres salvo por gracia. Y esa fue la número 6. Y la número 7, nos ha salvado. Porque el versículo decía, Él nos ha salvado. ¿Se fijan? En tiempo pasado,
No tendremos que esperar al día del juicio para saber si seremos salvos o no. El día que respondemos con arrepentimiento de nuestros pecados y fe en nuestro Señor Jesucristo, ese día la gracia aplica a nuestra alma y somos salvados. Y a partir de ese día en adelante empieza un nuevo peregrinaje espiritual de transformación de adentro para afuera. Todavía va a haber mucho que cambiar, pero lo más importante ya cambió adentro, que fue que yo acabo de encontrar mi lugar en el propósito de Dios por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo a través de la fe, y entonces este camino de transformación va en una dirección diferente, ya no a la perdición eterna, sino a la vida eterna. Así que, de este modo, espero que todos tengamos una idea más clara y más profunda de lo que significa la frase salvos por gracia. Amigos, hoy es el día de la salvación. No es equivocación que me hayan invitado a hablarles de este tema. Puede ser tu última oportunidad. Si tú no te reconcilias con Dios por medio del arrepentimiento de tus pecados y la fe en nuestro Señor Jesucristo, puede ser tu última oportunidad. Pero hoy es día de salvación si tú te arrepientes y crees. ¿Y cómo puedo hacer eso, Luis? Tal vez me dirás. Bueno, tienes que en tu corazón tomar la decisión: renuncio a mis obras religiosas, mis malas obras, mis pecados, y acepto a Jesús. Por la fe, yo creo que Jesús murió y resucitó por mí. Yo te recibo, Señor Jesús. Yo quiero la vida de Dios. Yo quiero la salvación. Perdona mi pecado, sálvame. Es una decisión del corazón que tienes que hacer. Y si necesitas que alguien te acompañe a orar, dile al que te invitó. O dime a mí o dile a Sergio, aquí vamos a estar, o a Javier, para acompañarte. Pero es una decisión espiritual que tienes que hacer entre tú y Dios. Ahora, si tú ya eres creyente, si tú ya eres cristiano, pues agradece. Vive agradecido con el Dios que te salvó. No vives a la deriva como una hojita en el otoño arrastrada por el viento. Pregúntate, ¿cuál es mi lugar en tu propósito, mi Señor? Yo quiero cumplir mi destino. Quiero que mi vida no sea un desperdicio. Quiero que mi vida deje su huella en el tapiz de tu mano. Quiero agregar el color en el lugar que me toca en tu propósito. Solo déjame entender, yo quiero servirte. ¿Oramos? Pónganse de pie y acompáñenme a orar. Cerremos los ojos allí. Quizás hubiera entre nosotros alguien que dice: yo no había entendido qué es ser salvo por gracia. Yo no creo que soy salvo, pero yo quiero recibir la gracia de Dios, la salvación, el perdón. ¿Me ayudas, Luis? ¿Puedes orar por mí? Si hay alguien así, yo puedo orar por ti hoy. Desde este lugar puedo pedir para que Dios haga la obra en ti. Solo levanta tu mano si hay alguien así y yo quiero orar por ti. No vas a pasar aquí al frente ni nada. Yo solo voy a orar por ti, pero tú tienes que decir: yo necesito la gracia de Dios. ¿Hay alguien así aquí? Padre, quiero orar por todos nosotros para que tú hagas la obra cada día más perfecta en nuestras vidas. Oramos porque cualquier persona que pudiera escuchar este mensaje, que esté debatiéndose en su corazón, se rinda y acepte a Cristo por la fe, muy pronto, hoy mismo. Y por todos nosotros damos gracias por poder participar de esta salvación y de esta gracia, en la cual nos alegramos y queremos crecer en el propósito tuyo para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias a todos.